Vamos inmediatamente a compartir pantalla. Ya tenemos ahí en imagen al profesor Mauricio Neira, a quien saludamos por supuesto de manera cordial a esta hora de la noche, van para abordar un poco esta versión del capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Mauricio Neira, ingeniero, diplomado en teología, diplomado en escatología, en arqueología bíblica, con cursos en teología relacionados con el griego bíblico y homilética, cristiano de nacimiento. ¿Cómo está, profesor Mauricio? Muy buenas noches, gusto saludarlo, que Dios le bendiga. Muy buenas noches a cada uno de los que nos van a ver, nos van a escuchar, ¿cierto? Cristian, un saludo muy cristiano y afectuoso para ti y para tu familia. Bueno, yo estoy acá en la quinta región, en la ciudad de Villa Alemana, y es así como tú dices, la escatología es una rama de la teología que ha fascinado a muchos por siglos. Así que aquí estamos a disposición, gracias por la invitación, y estamos a tu disposición y a disposición también de los que nos ven y de los que nos escuchan por este programa. Profesor, es muy interesante abordar estos temas relacionados, como decíamos, con la teología basado en la profecía, lo que se viene en el final de los tiempos, lo que la misma Biblia dice en relación, por ejemplo, a este capítulo en particular. Primero que todo, contémosle a la gente qué es la escatología. Partamos de esa base para luego entrar de lleno al tema de esta noche. Sí, la escatología es una ciencia auxiliar de la teología y que tiene que ver, la escatología tiene que ver con el estudio de los acontecimientos, de los hechos proféticos de los últimos tiempos. Y llamémosla escatología y con su apellido bíblica, porque estudia todo lo que tiene que ver referente a los acontecimientos, como digo, del tiempo del fin, del tiempo final, pero también hay escatología que no es bíblica, que es la adivinación, ¿verdad? Esa gente que se dedica a adivinar y coloca a pseudos profetas no bíblicos. Ujú. Por nombrarte uno, Nostradamus. Y hay gente que estudia las profecías de Nostradamus, ese es un tipo de escatología, pero no es bíblica. Ahora, la base de la escatología cristiana es la Biblia. Y en especial dos libros, que es el Apocalipsis y es Daniel. Y hay mucho que apasiona a los cristianos y de entrada te puedo decir, Cristian, que la escatología no es doctrina. Eso tenemos que siempre tenerlo claro, no es doctrina. Entonces, de una misma profecía pueden haber dos, o tres, o cuatro, o más interpretaciones, dependiendo del teólogo, del área en el que esté o de la vereda en que esté él analizando dicha profecía a través de la escatología que a él le enseñaron. Entonces hay escatología que es futurista, hay otra escatología que es histórica. Entonces depende del teólogo la interpretación que le puede dar al mismo hecho escatológico. Pero no quiere decir que esté errado o equivocado. Son tendencias, posturas, porque la escatología no es profecía, a menos que eso se cumpla y se cumpla, por ejemplo, de modo A. Entonces los que decían que era de modo B, bueno, estábamos equivocados, pero no es doctrina. ¿Ya? Yo, por ejemplo, ¿qué puede ser doctrina para nuestros amigos? Por ejemplo, la doctrina de la iglesia, o la doctrina Ujú. de Dios, o la doctrina del Espíritu Santo. Ahí no hay doble lectura. O Claro. sea, el Espíritu Santo es una sola cosa, un solo ser, y ahí no hay doble lectura. Qué interesante el poder abordarlo justamente desde esta mirada, tal como lo dice usted, profesor. O sea, tener la Biblia siempre de manera central para poder saber efectivamente cuál es la interpretación correcta. Y da un ejemplo muy interesante, ya que en medios seculares generalmente, por ejemplo, se aborda qué es lo que se viene para el fin de del tiempo, el final de los tiempos, profecía según Nostradamus. ¿Qué dijo Nostradamus para tal año, para tal fecha? Generalmente estamos viendo este tipo de notas que aparecen en la prensa, pero tenemos un libro que es infalible, que es la Biblia, y es palabra que se ha ido cumpliendo. Así es, la Biblia es un documento no solamente histórico, sino que profético, y podemos ir más allá, es la palabra de Dios. Y por ser la palabra de Dios no se equivoca, no se equivocó en el pasado y no se va a equivocar en el futuro. Yo te recuerdo, por ejemplo, Cristian y amigos que nos pueden estar viendo, escuchando, por ejemplo, hubo un boom sobre el calendario maya, ¿te acuerdas? Por el año 2012, Sí, todos claro. hablar del calendario maya, que se iba a acabar el mundo, que iba a haber, después decían que iba a un cambio de era. Bueno, esas son escatologías no bíblicas. Y en la historia nos ha demostrado que la mayoría de las veces ese tipo de escatología o profecías se equivocan, pero la Biblia no se equivoca.
es infalible por sobre todas las cosas, tal como lo ha dicho. Entremos de lleno un poco a este tema que es muy interesante, porque hay que entender que el libro del Apocalipsis no es llegar a leerlo y tratar de interpretarlo como yo creo, sino que hay un trasfondo muy interesante. Es un libro que aparecen muchos símbolos. Uno de ellos, el que queríamos abordar en el día de hoy, ya están las imágenes ahí de fondo de lo que es este capítulo 7, que habla de 144.000 sellados. Entremos de lleno un poco en esto, profesor, en base a lo que la misma Biblia dice, qué es lo que va revelando, quiénes serían, es un pueblo simbólico, es literal, cuéntanos un poco. Bueno, yo te voy a aclarar, Cristian, que yo no tengo la última palabra en esto, Ujú. ¿ya? Yo soy uno más y a lo mejor de los más pequeños que pueden estudiar la escatología. O sea, yo no soy, y siempre me gusta ocupar este dicho, no soy la última Coca-Cola del desierto, Claro, ¿ya? sí. Hay muchas interpretaciones de acuerdo al libro de Apocalipsis. ¿Y por qué? Porque el libro de Apocalipsis habla siempre con símbolos, ¿verdad? Habla con cosas que no son. Mira, pero lo mejor es decir que Apocalipsis es un libro que sí se puede estudiar, no porque se ha hecho un prejuicio sobre el libro de Apocalipsis en el cual decir estudiar Apocalipsis es estudiar desastres, catástrofes, y no es así. El personaje principal del Apocalipsis es Cristo, y Cristo es verdad, Cristo es luz, Cristo es el camino. Entonces ahí nos da una esperanza. Ahora, es difícil de entender muchas veces el Apocalipsis porque el Apocalipsis es como un puzzle. Lo que hace, lo que hizo Dios al revelarle a Juan el Apocalipsis es tirarte sobre las mesas, discúlpame el ejemplo, tirarte muchas piezas del rompecabezas. Lo que tú tienes que hacer es tomar las piezas y comenzar lentamente a armarlas, a unirlas, y te vas a hacer un panorama de lo que es el Apocalipsis. Entonces, la gente no lo quiere estudiar primero porque le da miedo el Apocalipsis. Hollywood siempre ha asociado el Apocalipsis con terror, Sí, con catástrofes, con desastres, con maldición. sí. Y Con no es algo así. malo, es algo malo en definitiva. Exacto. Mm. Entonces, la gente no quiere tomar estas piezas y darse el trabajo de unirlas. Ahora, tú me estás hablando del capítulo 7 y yo aquí tengo mi Biblia y nuestros amigos, amigas que pueden estar viendo esto lo van a ver más adelante. En el capítulo 7 de Apocalipsis aparece un grupo y este grupo siempre ha sido enigmático, este grupo siempre ha tenido varias interpretaciones. El grupo de los 144.000 es un grupo donde coinciden los teólogos que es un grupo que aparece en el tiempo del fin. O sea, poco antes de que el regreso de Cristo aparece este grupo. Ahora, sobre si es literal o simbólico, hay teólogos que se inclinan por el literalismo del grupo, literal, o sea, que son 144.000, ni uno más ni uno menos, y otros que dicen que el número es simbólico, que pueden ser más de 144.000. Ahora, los que yo he leído que dicen que puede ser simbólico, nunca dicen que son menos, siempre dicen que son más, ¿ya? Ahora, este grupo aparece, pero aparece con una finalidad en la última etapa de este mundo. Ahora, si es simbólico o es literal, realmente eso ya es secundario, ¿ya? Es el arroz del plato. Lo importante es que tienen ciertas características. Mira, el comentario de Matthew Henry, Ujú. me imagino que a lo mejor tú lo has visto, un libro bien grueso, un comentario bíblico, Ajá. ahí plantea cuatro posiciones. Unos dicen, algunos teólogos dicen que los 144.000 son judíos literales. ¿Y por qué? Ya. Porque toman desde el capítulo 5 en adelante, o del capítulo, perdón, del versículo 4 en adelante hasta el 8 del capítulo 7, donde dice que son sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y Claro. ahí comienza 12.000 de Judá, 12.000 de Rubén, etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, estos 144.000 son literales y Ujú. son judíos, que se van a convertir al cristianismo en la última etapa de la tribulación y van a llevar el último mensaje de esperanza para que otros se salven. Ahora, ¿quiénes? Del verso 9 en adelante del 7 habla de una gran multitud. Claro. Esa gran multitud viene de diferentes tribus, pueblos y lenguas, entonces van a llevar el mensaje. El mismo comentario de Matthew Henry y hay otros comentarios más bíblicos que hablan de otras posiciones que son simbólicos, otros dicen que son literales, pero que pueden ser cristianos y personas que forman un grupo. Mira, yo te lo puedo explicar así, Cristian y Ajá. amigos, que puede ser el último batallón, el último escuadrón, las fuerzas especiales que va a formar Cristo
antes de que Él venga para llevar la última misión. Ahora, ¿cuál es el contexto en el cual ellos van a actuar? En un contexto de tribulación, donde va a haber un mundo en caos, donde van a estar cayendo las plagas, donde el mundo va a estar culpando a Dios, y ellos van a tener que llevar un mensaje de amor y de que Cristo está a punto de volver. Eso es más o menos, te estoy dando un panorama Claro. bien general. Sí, es interesante porque justamente la palabra habla que son 12.000 por cada una de las tribus hasta cumplir estos 144.000, pero también está esta duda justamente con respecto a que si es un concepto literal o no. Por eso partía preguntando esto, porque el libro del Apocalipsis, como decía, es un libro que entrega mucho simbolismo, distintas señales. Muchos dicen que debe ser interpretado con el resto de la Biblia para poder llegar entonces a una definición por lo menos cercana, quizás no certera, pero por lo menos cercana en relación a aquello. Ahora, la importancia de estos 144.000 dentro de todo es que este grupo va a emerger, va a estar en el final de los tiempos y va a ser elegido por Dios mismo. Así es. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en el mismo número, si tú te das cuenta, dice 12.000, 12.000, 12.000. El número 12 se repite. Ahora, si el número 12 se repite, y como tú mismo bien dijiste, la Biblia se explica por sí misma, el número 12, tú lo buscas en la Biblia y tú tienes, por ejemplo, 2 apóstoles, ¿verdad? Que era la iglesia de Cristo, el grupo cercano a Cristo, la iglesia más íntima de Cristo, ¿verdad? Sí. Sus apóstoles, los que después fueron los encargados de llevar el mensaje cristiano en el siglo I. O sea, el 12 representa a la iglesia, 12 tribus de Israel representa al pueblo de Dios, la iglesia representa al pueblo. ¿Recuerdas que la pechera del sumo sacerdote en el Israel antiguo tenía 12 piedrecitas que representaba a cada una de las tribus? Entonces, otros dicen, bueno, a lo mejor no son israelitas de nacimiento. Entonces, este número 12 representa, porque 144.000 es un múltiplo de 12, ¿verdad? Si tú multiplicas, te da 144.000. Claro. Entonces, esto puede representar la última iglesia de Cristo para llevar su último mensaje. Por ejemplo, yo lo que creo, leyendo el Apocalipsis, que en este último tiempo, además de una gran tribulación y persecución, que lo dice también Mateo 24, lo dice Daniel 12, también va a haber un nuevo orden mundial. Y eso muy poco se habla. Hasta hace algunos años, Cristian, se hablaba que el nuevo orden mundial podía ser algo fantasioso, algo real. Pero ahora vemos que las mismas autoridades, el presidente Putin de Rusia, Joe Biden, George Bush, el expresidente norteamericano, el mismo Donald Trump, han hablado que este mundo necesita un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial también está en el Apocalipsis, donde se va a ver un solo gobernante, un solo regidor para este mundo, y donde todos los otros mandatarios van a estar al servicio de este regidor, y la Biblia lo llama como el anticristo. Entonces, cuando esté dominando este anticristo, aparece estos 144.000 como la fuerza especial que va a tener Dios para llevar la verdad a un mundo que va a estar en tinieblas por la naturaleza, que va a estar en catástrofe, y además por lo que se va a estar en la política, en la sociedad, cómo se va a estar manejando sociopolíticamente el mundo. Sí, es interesante también, profesor, que justamente no solamente en la arena política, yo creo que en el mundo de la música es interesante ver que artistas, por ejemplo, como Shakira, Black Eyed Peas, por mencionar algunos, van sacando temas en donde se van dando historias en sus videos. No sé, por ahí recuerdo un video de Shakira en donde aparece una nave y se empieza a llevar gente. Con Black Eyed Peas, lo mismo con Madonna, que en un concierto en Brasil se viralizó mucho un video donde aparece una especie de ritual satánico sobre el escenario, hablando del Apocalipsis y citando literalmente parte de los versículos de este último libro de la Biblia. Entonces hay algo más que siempre se va dando y que tiene relación también con la palabra y con esta forma del poder ir caminando hacia el cumplimiento, y particularmente justamente con el levantamiento de un líder en el final de los tiempos, en donde va a haber persecución, va a haber nuevamente tribulación para la iglesia, pero que es un periodo que necesariamente ya está escrito y que debe cumplirse. Ahora el tema es cuándo se va a cumplir. Yo creo que lentamente se van viendo las señales que nos encaminan hacia allá. Sí, lo más maravilloso, Cristian, tú nombraste la música. Bueno, Satanás conoce la Biblia, el enemigo de Dios, ¿verdad? Así como él conoce la Biblia, ocupa
sus artistas, ocupa también su arte, ocupa no solamente la música, sino que también ocupa el cine y otras expresiones artísticas, la literatura también. Mira, lo que más se vende en Estados Unidos, por ejemplo, es la literatura sobre la nueva era, sobre la adivinación, sobre la brujería. Eso es una de las industrias más potentes en Estados Unidos de la literatura. Entonces, Satanás, como conoce la profecía, él también pues, expresa y nos distorsiona también. Entonces, nos quedamos muchas veces con una película, con un libro, pero nuestra mayor fuente es la Biblia, es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que este grupo va a actuar en un tiempo de tribulación? Porque al final del capítulo 6 de Apocalipsis, en el verso 17, el profeta hace una pregunta. Fíjate, y lo voy a leer textualmente, Cristian. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Y dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? O sea, va a llegar un periodo de ira, de tribulación. Y luego, de la pregunta, el ángel le responde, bueno, 144.000 se van a mantener en pie de acuerdo a la verdad. Y dice el verso 1 del 7, y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase el viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora, estos 4 ángeles, simbólicos o literales, están aguantando que los desastres de este mundo se desaten. Ahora, cuando estos ángeles, que son 4, si tú ves 4 en la Biblia, significa totalidad, los 4 puntos cardinales. O sea, quiere decir que va a haber una tribulación a nivel mundial. ¿Y esto es por qué, Cristian? Porque la humanidad se está alejando, la humanidad le está dando la espalda a Dios. Amén. No es porque Sí. Dios le guste la tribulación, Cristian, no es porque Dios quiere que la humanidad sufra, sino que porque la misma humanidad le ha dado la espalda a Dios. ¿Y cómo? Como tú mismo dijiste, jóvenes en vez de estudiar la Biblia, irse a la iglesia, de seguir a Dios, siguen un artista, siguen tendencias, siguen moda. Y el ser humano, lo vemos, se está alejando y Dios dice, bueno, me voy a reservar un grupo que va a estar sellado. Ahora, no sé si te contesté más o menos la pregunta. Sí, Ahora, por supuesto, sí. Ahora, ¿por qué un grupo? Dios siempre, Cristian, se ha reservado a través de la historia un remanente. Mira, cuando vino la gran tribulación del diluvio, porque eso fue un desastre mundial, eso los arqueólogos bíblicos, los geólogos, los historiadores, han comprobado que hubo un diluvio universal. Y eso fue una gran tribulación, una gran catástrofe. Dios habla a través muchas veces de la naturaleza y se reservó un grupo, y ese grupo fue Noé y su familia. Cuando destruye la ciudad de Sodoma, las 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, bueno, la Biblia dice que fueron más, pero cuando destruye y nombra esas 2 ciudades, también se reservó a Lot y a su familia. Así también en la Edad Media, por ejemplo, cuando la iglesia era perseguida, se reservó un grupo especial que mantuvo la Biblia. Y en el tiempo del fin, Dios va a mantener un grupo especial que va a tener que levantar estas verdades maravillosas. Y yo, mira, yo lo llamo así, un grupo que va a estar fuera de la ley, fuera de la norma, va a estar fuera de la sociedad y va a ser perseguido. Pero Dios lo va a proteger. Dios va a proteger a su iglesia y Dios lo ha hecho a través de toda la humanidad. Desde el Génesis hasta Apocalipsis y hasta nuestros días, Dios protege a su iglesia. Y esa es la esperanza que debemos tener. Claro que sí. Bueno, recordaba también con estos grupos y con estas personas que siempre se apartan para Dios. Recordaba también cuando Elías enfrenta a los profetas de Baal y justamente el Señor le dice de que hay un grupo que se había apartado, que no estaba involucrado también en todo. Claro, justamente, que no habían doblado rodillas en ese entonces efectivamente es así. Ahora, es interesante el poder analizar el libro de Apocalipsis, estos 144.000, este simbolismo de los 4 ángeles que en el final de los tiempos estarán deteniendo todo lo que se viene en la tierra por amor justamente a los sellados, a los que deben ser sellados. ¿Se puede interpretar quizá el término del sello con las personas que aceptan este nuevo pacto, que aceptan a Cristo, que son sellados con el Espíritu Santo? Sí, el sello es una protección y también no solamente es la protección, sino que los sellados demuestran la autoridad y demuestran la propiedad de Dios. Mira, es como que a ti, Cristian, y los amigos que nos están escuchando les llegara una carta y la carta viniera con un sello presidencial, un sello del gobierno de Chile.
tú cuando recibes la carta, inmediatamente vas a decir, bueno, si está el sello del gobierno de Chile, ¿verdad? Estampado ahí, tú dices, bueno, esta carta viene de dónde? Del gobierno, ¿verdad? Y viene dirigido a mí. Puede ser de servicios puestos internos, cobrándote algo, no sé, Claro. pero viene del gobierno de Dios. El sello dice eso, que estas personas pertenecen no al gobierno humano, sino que al gobierno de Dios, le pertenecen a la autoridad máxima, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces, esta tribulación no los va a poder tocar, así como Noé fue protegido en el arca, y el arca fue un sello, ¿verdad? Pero, ¿qué tenía que hacer Noé y su familia? Obedecer. Así también los 144.000 van a tener que obedecer y nadar contra la corriente de lo que diga este anticristo y diga la mayoría de los gobernantes que van a seguir. Porque eso está en la Biblia, mira, en Apocalipsis 13, no sé hasta que la tenemos, Sí, mira, voy a leer bien cortito. Eh, Voy a leer aquí en el capítulo 13, por ejemplo, verso 15 en adelante, dice, 13:15 dice, y le fue dado que diese vida en la imagen de la bestia. No vamos a entrar en el simbolismo, si no estaríamos hasta la madrugada hablando, para que la imagen de la bestia hablase y hiciese que todos los que no adoraran a la imagen de la bestia fuesen muertos. Fíjate, todos, totalidad, todos. Y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, y al final dice el 18, dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque el número del hombre y su número es 666, que esa es la marca que va a imponer este anticristo. Claro. Entonces, por un lado, los 144.000, repito, sean simbólicos o literales, van a tener un sello de protección y de propiedad, ¿verdad? Es como los animales en el sur o en el ganado los sellan, ¿verdad? Sí, claro, para sí. marcar quién es el dueño. Bueno, así también Dios marca y sella, más que marca, sella a esta iglesia como protección y para decir, bueno, ellos son míos, no los toquen. Y por otra parte, el anticristo también coloca una marca para decir, bueno, y estos otros son míos. Ahora, fíjate que en Apocalipsis 13, en los versículos que yo leí, está hablando de todos, ricos, pobres, libres, siervos, esclavos, y dice siempre, todos adoren a la bestia. Bueno, no todos, los 144.000 no van a adorar a este anticristo, van a adorar a Jehová, pero todo significa totalidad, que esto va a haber un gobierno mundial, un nuevo orden mundial. Exactamente, y bueno, ya vamos caminando en este caso hacia el cumplimiento de las distintas profecías que nos entrega la misma palabra, y es interesante, profesor, el poder ir abordando esto, más aún el libro de Apocalipsis, como decíamos, es un libro que es muy interesante, pero se requiere también el interpretarlo con la palabra de la Biblia de manera completa. Lo último, lo decía justamente ahí en esta interpretación, se habla de sello para el pueblo de Dios y se habla de marca para quienes no sigan, en este caso, los mandatos del Señor. ¿Hay una diferencia entre el sello y la marca? La marca dice que va a ser puesta en la frente o en la mano y va a impedir, en este caso, que se pueda comprar o participar del comercio. Muchos lo relacionan un poco con la tecnología, con los chips que ya se aplican en otros lados, en donde no se necesita billetera, tarjeta de crédito, sino que a través de una especie de sensor que está puesto en la mano, tiene la identificación, el nombre, su dirección, si es que tienen ahorros, por ejemplo, dinero en cuentas bancarias. Muchos lo relacionan por ese lado. Sí, mira, dos cosas antes de responder eso. Y una, la cosa número 2 nos va a llevar a esto de la marca y el sello. Primero, acá está lo que nosotros vemos por las noticias, por los periódicos, por internet, por YouTube, por los canales, nombremos Fox News, Discovery, qué sé yo, CNN, ¿verdad? No te muestran lo que está tras bambalinas. Tras bambalinas, fíjate, están las sociedades secretas. Hay muchos libros serios de teólogos que han investigado este tema de las sociedades secretas, masones, Illuminati, etcétera, personas de la nueva era. Y todos ellos también apuntan, fíjate, Cristian, a un nuevo orden mundial. O sea, la política, la sociedad, las sociedades secretas, los intelectuales, los gobernantes, los reyes, todos están apuntando, los artistas, todos apuntan a su nuevo orden mundial. Eso no es coincidencia, punto uno, y ya no podemos llamar que esto es una teoría, esto ya es real.
En segundo lugar, cuando tú hablas de sello y marca, la gran diferencia es que el sello de Dios es voluntario. Dios jamás a ti te impone nada. A ti Dios no te impone que tú le ores. Dios no te impone ni te obliga que tú vayas a la iglesia. Dios no te impone de que tú estudies su palabra. Él siempre te recomienda, te aconseja, te dice, hijo, este es el camino. Pero tú tienes la libertad de escoger otro camino. Entonces el sello para los 144.000 no es una obligación ni una imposición. Es porque ellos quisieron. A diferencia de la marca es obligatoria. En la frente dice, o en la mano. Ahora, ¿qué significa frente? Frente significa por libertad de conciencia. O sea, yo quiero ser marcado porque creo en el anticristo y creo que este personaje me va a proteger en estos momentos de tribulación, porque lo pienso. En la frente en la Biblia significa raciocinio, pensar, tener conocimiento. O sea, yo decido. Ahora, cuando es la mano la marca, la mano se asocia a trabajo. Es porque yo creo que el anticristo es el anticristo y es contrario a Dios, ¿verdad? Pero acepto la marca porque si no pierdo mi trabajo, pierdo cómo puedo sustentar a mi familia. Entonces ya no es por conciencia, porque yo no estoy engañado quién es el anticristo, ni que el nuevo orden mundial es bíblico, que es malo. Esto viene de Satanás, lo sé, pero acepto la marca porque si no la acepto voy a perder trabajo, voy a sufrir persecución, no voy a poder pagar las cuentas. Recuerda, el orden mundial hace marchar a toda la humanidad hacia una dirección y el que no marcha hacia allá va a ser un disidente, va a ser una persona contraria, un paria de la sociedad. Ahora, la marca de la bestia y el sello yo te lo voy a dar con un ejemplo que nosotros lo vivimos. Ya. Ahora, yo no quiero hablar ni a favor ni en contra. No voy a hablar ni a favor de la vacuna contra el COVID ni en contra. Yo creo que cada cristiano en su conciencia podía decidir. Yo sé que hubo grupos de cristianos que dijeron, no, yo no me voy a vacunar. Yo, por ejemplo, no me vacuné, yo no recibí ninguna. A pesar de que hubo en este caso barrera sanitaria y todo, no, yo preferí. Yo viví el COVID, no tuve mayores problemas, así que no consideré que no era necesario, no me vacuné. Había gente que se vacunó y, como dice usted, profe, se respetan todas las posiciones. Se respetan todas las posiciones. Sí. Y había cristianos que empezaron, no, esto viene del orden mundial, no quieren encontrar. Ahora, te hayas vacunado o no te hayas vacunado, el punto es el siguiente: no es la vacuna, sino que, por ejemplo, yo a mi hija le coloqué una vacuna y no terminé el proceso. Yo dije, no, ya esto es un juego, ya aquí algo nos quiere decir la Organización Mundial de la Salud. Ojo, las organizaciones, abro paréntesis, la OMS, la OTAN, las Naciones Unidas, las naciones latinoamericanas están todas también en este complot para el nuevo orden mundial cristiano. ¿Ya? Ahora, vuelvo al caso del COVID. Independiente de la vacuna, Cristian, lo interesante acá era que hubo una restricción de movilidad. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Sí. Tenías que vacunarte para tener acceso a 2-3 horas para ir a comprar un mall o un supermercado, andar con la mascarilla y devolverte a tu casa. Sí. ¿Cuánta gente sufrió que no podía viajar, que no podía moverse para comprar? Por ejemplo, la gente de la tercera edad que no maneja esto y no podía bajar una aplicación, ¿verdad? Un pase digital. Estaba todo controlado. Mira, yo creo, ya han salido muy buenos libros de teólogos latinoamericanos, están en español, que dicen que esto del COVID fue un ensayo, y lo dicen connotados teólogos. Incluso un teólogo bautista norteamericano muy famoso en Estados Unidos escribió un libro en plena pandemia donde él postula la tesis que esto de la pandemia fue una prueba, un ensayo, un entrenamiento del nuevo orden mundial para confinar a las poblaciones en sus casas, de tener el poder. Ahora, yo no estoy diciendo que el COVID era la marca de la bestia, no estoy diciendo que la vacuna era la marca o el sello, estoy diciendo que va a haber un control, y esto lo probamos. Mira, Cristian, yo no podía ir de aquí de Villa Alemana a las ciudades más grandes de la quinta región, que son Viña, Valparaíso, si yo no tenía un pase. Sí. Y yo veía aquí en las carreteras que habían cordones de militares y carabineros, y a muchos autos los devolvían, a otros los multaban. Sí. O sea, había un control. Bueno, ese mismo control va a existir en el mundo. Y yo creo, y yo puedo presentar libros, no los tengo aquí a mano, los tengo ahí en mi biblioteca, de teólogos de diferentes iglesias, de diferentes veredas, bautistas, Asamblea de Dios,
que presentan esto, que fue una prueba del nuevo orden mundial y un ensayo de control para ver cómo se comportaba la población. Y tú decías, lo último, Cristian, sé que el tiempo se lo está botando ahora por Zoom, es que fíjate que el tema de la marca y del sello es un tema de adoración. ¿A quién tú adoras? ¿Vas a adorar al anticristo o al verdadero Cristo? Wow. ¿Por qué? Porque en la pandemia, fíjate que ¿qué fue lo primero que se cerraron? Bueno, los centros de espectáculo, los cines, los malls, las diversiones masivas. Y fíjate que también se cerraron todas las iglesias. Sí, claro. Desde la católica hasta la más humilde evangélica. Sí. Todas las iglesias estaban cerradas. ¿Con pena de qué? De multa, de una libertad. Y fíjate que la constitución de todos los países decía que tú tienes libertad de culto. Bueno, aquí esa libertad de culto se rompió a través de la Organización Mundial de la Salud por un supuesto bien común en el cual no podías congregar. Bueno, eso fue un ensayo. Eso, lo que ocurre en este mundo cristiano no es casualidad. Lo que ocurre, Dios lo permite para que nosotros como cristianos saquemos lecciones. Yo estoy convencido que va a venir, no sé si un nuevo COVID, pero va a venir un método de restricción en el cual no vas a poder moverte, no vas a poder adorar libremente en tu iglesia, no vas a poder leer tu Biblia. Lo mismo que ocurrió en la Edad Media, donde te controlaban si leías o no leías la Biblia. ¿Te acuerdas de eso? De la historia de la Edad Media. Sí, ¿Por qué? Porque, y con esto quiero terminar, Cristian, Satanás siempre ha utilizado el control mundial para destruir al pueblo de Dios. Levanta imperios, levantó al imperio egipcio para destruir al pueblo de Dios, levantó al pueblo babilónico, al pueblo asirio, al pueblo romano. Sí. De hecho, el mismo pueblo romano persiguió a los cristianos. Entonces, siempre ha levantado la política y un control mundial para dominar. Así vemos Daniel vivió eso, que había un control mundial a través de los babilonios. Claro que sí, profesor, todo esto muy interesante. Desde ya le agradecemos el hecho de poder abordar este tema. Quiero que me cuente, por ejemplo, si la gente está interesada, si le gustaría participar, el poder optar quizá a diversos estudios, diplomados. ¿Cómo lo puede hacer? Yo sé que usted tiene datos buenos, interesantes, se vienen hartas cosas, proyectos ahora para el segundo semestre de este año en especial. Sí, mira, yo estoy ahora trabajando para 3 instituciones cristianas evangélicas interdenominacional. Aquí no vamos a hablar de ninguna iglesia. Eso es lo otro que quiero explicar en los pocos segundos que nos quedan, Cristian. La teología está sobre las iglesias, las denominaciones. La teología es Biblia, es estudiar la Biblia. Claro. Un libro o estudiar la Biblia. Entonces, yo estoy trabajando para 3 institutos. Los 3 institutos ofrecen diferentes digámoslo, menú, ¿verdad? Diferentes materias muy interesantes. Y mira, si hay alguien que se interesa en estudiar cursos, diplomados, yo también estoy como profesor ahí, me puede escribir a mi WhatsApp personal y de acuerdo a lo que la persona me diga, el profesor, hermano Mauricio, me gustaría estudiar escatología, me gustaría estudiar arqueología bíblica, yo también imparto clases de arqueología bíblica. Me escribe a mi WhatsApp y no hay ningún problema. No sé si lo puedo dar. Sí, claro. Sí, por supuesto. Más 56 9897 85982. Ahí no sé si tú lo vas a proyectar después, sí. Pero me pueden escribir libremente, independiente de la iglesia que seamos. Estos 3 institutos imparten teología, cursos diplomados que son interdenominacionales, estudiar la Biblia. Y mira, Cristian, en los tiempos que estamos viviendo, que yo creo que ya estamos viviendo los tiempos del Apocalipsis, es necesario que el pueblo de Dios se prepare, que estudie. El mundo avanza con sus filosofías de la nueva era, los Illuminati, las sociedades secretas avanzan en el estudio. Y el cristiano no puede quedarse atrás. Debemos estudiar este y otros temas. Y te recuerdo, Oseas 4:6 dice que el pueblo se perdió o tuvo problemas porque ¿qué? Le faltó conocimiento. Eso dice Oseas 4:6. Claro que sí. Profesor, le queremos dar las gracias. Esperamos que no sea la primera vez ni la única. Sigamos conectándonos, poder abordar otros temas, ya que hay temas muy interesantes de la Biblia y qué mejor de poder abordarlos, por supuesto, con una mirada experta en el día de hoy. Así que muchas gracias también por estos minutos, poder conversar con nosotros. Cristian, mi disposición está siempre para estar con ustedes, con tu programa, por las redes, por donde se transmite. Yo sé que hay seguidores de tu programa y cuenta conmigo, hay un servidor acá. Y lo más lindo es hablar de la Biblia. Así que eso es lo que me apasiona a mí y lo que los debe apasionar también a ustedes. Y claro, no veamos todo negativo,
estamos de parte del León de Judá, estamos de parte de la tribu de Jesús. Nosotros somos levitas, somos sacerdotes en esta tierra, y como así Jesús siempre ha triunfado con su iglesia, nosotros vamos a triunfar. Esa es la mirada de esperanza de esta noche. Así es, muchas gracias, profesor. Buenas noches. De nada, buenas noches, que estén muy bien. Gracias. Junto a nosotros el profesor Mauricio Neira, conversando por supuesto de escatología bíblica, de los 144.000 sellados, de lo que dice la palabra de Dios. Esperamos por supuesto el poder seguir abordando otros temas más adelante con el profesor, y de todas maneras también agradecerle a quienes se han ido conectando a esta hora de la noche a la transmisión y a esta entrevista con el profesor Mauricio Neira, ingeniero, diplomado en teología, en escatología, en arqueología bíblica, con cursos en teología, en griego bíblico y homilética. Así que la transmisión del día de hoy ya la vamos a estar llevando a través de nuestro canal de YouTube, por supuesto, lo vamos a subir en detalle para poder abordar este temazo. Gracias a quienes se han conectado a la transmisión de esta noche de Poder de Dios.